Hola. Lo primero, buenos días a todos. Y lo segundo, agradecer a las 6 la organización de este evento, donde, una vez más, pues, nos brinda un espacio en el que podemos compartir experiencias, conocimientos y, con todo ello, crecer y aplicarlo en nuestro día a día, ¿vale? La sesión de hoy es, bueno, una sesión tecnológica. La dificultad de la sesión de hoy va a estar en el manejo de los tiempos, por eso pido a todos mis compañeros de sesión que, pues, que respeten los tiempos que tienen asignados. Y el formato lo vamos a hacer de manera que presentaré uno a uno cada uno de los ponentes, expondrán su presentación en el formato que hayan, bueno, pues que hayan ideado, ¿vale? Y al final dejaremos 10 minutos para turno de preguntas, ¿vale? Empezamos con la primera sesión, inteligencia artificial generativa, una palanca para incrementar la accesibilidad, la experiencia de pacientes y profesionales sanitarios y los resultados en salud. Interesante pregunta. Y para eso, bueno, pues os voy a dejar en manos de don Javier Ochoa, de Accenture, don David Hurtado de Microsoft y Xenia Keller de Health Eye Medical Science. Estupendo. Bueno, nosotros esto lo hemos querido llamar la era de los copilotos. Bueno, David y yo lo llamamos mucho la era de los copilotos. Los que tenéis ChatGPT de pago, seguro que os habéis metido en la parte de mis GPTs, incluso habéis probado a construir alguno, pero si no, y vais a ver cuántos hay, estamos hablando de miles de GPTs específicos que ya se están creando, tanto personales como profesionales. De hecho, si queréis hacer la prueba con salud o doctor, os podéis meter en un lío más grande que intentando pedir una prescripción a Google. Es decir, los copilotos han venido, nuestros amigos de Microsoft fueron los primeros en llegar y queremos ver hoy cómo esto se está aplicando más cercano al mundo de la salud. ¿No, David? Sí, ya lo creo. Oye, maravilloso, Javier. Entonces vamos a dar un pequeñito pasito atrás. A ver si esto me pincha. Yo creo que no tengo foco. Dale al foco en la presentación. Ahí estamos. Entonces, un pequeñísimo pasito atrás, ¿en qué es esto de la IA generativa? Todo esto que aprendimos hace año y pico con ChatGPT. La idea es que la IA generativa, digamos, lo más básico que hace es entendimiento de texto. Básicamente es capaz de generar contenido, ¿no? Que es un poco lo que veis ahí a la derecha. Es capaz de lo de razonar con un gran asterisco. Esto no razona, las máquinas no razonan. Pero yo le pido un razonamiento y me da algo similar a lo que sería un razonamiento de un humano, con lo cual con un gran asterisco está avanzando muy rápido. Y luego la parte de procesamiento o entendimiento de contenido, que no es ninguna tontería, que es que yo le doy un documento y esto parece que se lo lee y lo entiende, ¿no? Yo creo que es un punto interesante, lo vimos hace un año y pico con ChatGPT, es como un espectacular juguete de lenguaje, ¿no, Javier? De hecho, esto es IA generativa, pero si vamos a copiloto y le pedimos algo más de valor, ¿cómo lo haríamos? Claro, la idea es que ahí no me llega esto, no me llega, ahí me llega. Disculpad. La idea es que desde nuestro punto de vista un maravilloso juguete de lenguaje, la IA generativa, pero a esto hay que añadirle datos para que tenga contexto y hay que añadirle capacidad de que cree acciones. Es decir, la idea de un copiloto o un asistente, que lo llamamos mucho copiloto porque no conduce, básicamente ayuda al profesional, ayuda al médico, ayuda al paciente, pero no hace la tarea, necesitaría como esas tres cosas, ¿no? La IA generativa como tal, la inteligencia artificial es muy buena tunearla para que tenga el comportamiento que yo quiera, darle datos para que no invente contenido, no genere contenido de cero, sino que utilice datos veraces. Con esos dos primeros tendríamos una especie de chat GPT, pero alineado a mi negocio, a lo que yo creo que haga. En este caso, estamos hablando de salud. Y, ¿necesitas algo? Y luego la tercera, que sea capaz de hacer cosas, ¿no? Que sea capaz de ejecutar acciones. Esto es lo que, desde nuestro punto de vista, es un copiloto, un asistente, ¿no? Y serían las cosas en las que hay que trabajar. Y por eso lo llamamos la era de los copilotos, porque nos da la sensación de que la informática y la tecnología se va a convertir en un hablar, mantener una conversación natural con el asistente que me ayuda, que maneja las aplicaciones por mí. Esa es un poco la idea, ¿no? Esto es importante que cojamos estos tres matices. Hemos pasado de tener un Sí. modelo de lenguaje general con el que podemos hablar, al que le damos o con el que trabajamos el concepto de integrarlo con vuestros datos y que finalmente podemos darle capacidad transaccional al backend. Fijaros la diferencia brutal de intentar hablar de modo generalista con un chat GPT
poder entender el dato con el que estoy trabajando e incluso poder llegar a tener transaccionalidad con mis sistemas, ¿no? Y hablando de conceptos de copilotos y generalistas o menos generalistas, hemos traído este gráfico para explicar cómo lo hemos visto durante estos años a nivel de evolución. Tenemos los copilotos, vamos a decir, más generales o para todos, ¿no? Antes comentábamos que Microsoft fueron los primeros en llegar en hacernos un copiloto para PowerPoint, ¿no? Que vas allí y le dices, hazme las slides. Y si has trabajado bien el contexto, hasta te hace buenas slides. Pero vamos, son copilotos que nos sirven de forma general, tanto en producto como en persona. Pero luego, cada uno tenemos un rol, cada uno somos un mundo y cada uno tenemos unas responsabilidades. Por eso aparecen los copilotos por rol, que son específicos de la función, porque no es lo mismo lo que hacemos en el día a día desde el punto de vista del médico, del especialista, del recepcionista, de la enfermera o incluso del paciente, ¿de acuerdo? Y finalmente, y fijaros cómo unos van envolviendo a otros, tenemos un copiloto muy específico de escenarios y detectamos un caso de uno muy concreto, un caso de uso que realmente queremos tener una ayuda respecto a lo que veíamos antes, al dato y a la transaccionalidad, trabajaríamos para crear un copiloto específico en ese momento, ¿vale? Desde un copiloto general, un copiloto por función, a un copiloto específico y muy claro para un caso de uso. Es importante estos matices. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo, de forma general, un modelo como OpenAI puede ayudarnos a trabajar en estos distintos escenarios, ¿no? ¿Cómo sería esto, David? Sí, la idea, como nosotros lo estamos viendo, es hay un copiloto que viene con producto, que viene con la tecnología, todo el software ofimático, todo el software de gestión va a tener su propio copiloto embebido, ya casi ya está llegando, la ofimática ya está, y en aplicaciones de negocio está llegando, y luego la posibilidad de construir tu propio copiloto, construir tu propio asistente, ¿no? Entonces, si vemos un ejemplo básico del de abajo, el de ofimática, pensad que esto ya está, esto está en Office 365, pensad que yo le pido qué plan tengo para hoy y él se lee mi calendario en mi nombre y me explica lo que tengo, ¿no? Y lo siguiente es que en una determinada reunión yo le pido y le digo, oye, ayúdame a preparar esta. Y entonces se lee las reuniones, se lee el email, se lee el contenido que hay en la intranet y me ayuda con ese contenido, ¿no? Pensad en lo que decíamos de una especie de chat GPT, entre comillas, pero conectado a mis datos ofimáticos, conectado a mis datos básicos de productividad, etcétera, para ayudarme con esas tareas. Es como tener un asistente, un ayudante que me ayuda constantemente. Pero esto, Bastante mejor que un chat GPT, claro, porque nos entiende el lenguaje, pero además, fijaros que ya estamos hablando con los datos de David, ¿vale? Ahora claro, ya está conversando con realmente David Hurtado como persona y con conocimiento de su entorno. con conocimiento de mi correo. Bueno, ese en realidad era el de mi jefe, pero me vale para el ejemplo. Que yo no tengo acceso, que lo grabó él, ¿no? Entonces ese sería el de abajo. Eso es un salto de productividad tremendo, pero tampoco es transformacional, en el sentido de que lo único que va a hacer es lo que yo ya hago habitualmente, pero de forma mucho más rápida, ¿no? Y luego venimos a un poco lo que podría ser el de arriba. Bueno, tanto el de abajo como el de arriba, cuando los empiezo a combinar, empiezo a extender el genérico o construirlo de cero para dotarle de funcionalidades específicas a mi rol, perdón, a mi rol en mi organización, entonces lo que empiezo a tener son casos mucho más interesantes de tipo esto ayuda muchísimo en el área de la sanidad, ya sea con el paciente, ya sea con el doctor, ya sea con la interacción entre dos. Entonces os traemos unos ejemplos muy simples, vamos a ver un poco de lo que podría ser un contact center, que esté dentro de embebido dentro de una aplicación, vamos a ver un caso de lo que podría ser en una consulta y me interesa más el por qué en la consulta es interesante lo que puede hacer. Y luego vamos a ver con Senia ya tecnología específica de inteligencia artificial construida, entrenada y dedicada por y para casos médicos, casos sanitarios, ¿no? Y para eso nos hemos traído a Senia aquí, la experta en el tema. Entonces, un caso muy simple alrededor del contact center, ¿vale? Alrededor del contact center, imaginemos un contact center de atención a pacientes o un contact center de atención a profesionales dentro de un centro. Lo que va a ocurrir aquí, esta sería la imagen del contact center. No os preocupéis por leer todo el texto, va a salir mucho texto pequeñito. Las aplicaciones de contact center son complejas porque manejan muchos datos, pero lo vamos a ir explicando, ¿vale? Es un ejemplo muy simple. Aquí ya estamos hablando, fijaros, de un copiloto de rol, porque ya es alguien que va a atender, y en este caso va a atender la llamada de un paciente que, si no me equivoco, nos va a entrar por WhatsApp o algo así. Sí, justo lo que va a pasar ahora cuando le dé es que va a entrar un WhatsApp y lo que va a hacer es que va a saltar la ficha del paciente, ¿no? Va a entrar el WhatsApp cuando... Es que hoy el mando me tiene manía. Esto es cuando hay poco tiempo, ya sabéis. ¿Me puedes dar una? Ahí. Ahí está. Entra un WhatsApp, entonces, ¿qué pasa? Que a la persona que está en el centro de atención al paciente le salta la ficha del paciente, le aparece a la izquierda la conversación
de WhatsApp, con lo cual la tiene heredada e integrada, y lo que va a empezar a hacer el profesional es utilizar el copiloto de ayuda a la gente para hacer la conversación muchísimo más agradable, ¿no? Estoy ahí. Me he ido para atrás, me he ido para adelante. No, esto... Tienes que darle para atrás Ah, ahora. es el otro. Sí, Ahí estoy. ahora entra. No, Va. tienes que darle para atrás, estás dando para adelante. A la segunda lo lograré. Ahí, Para una más. atrás, Otra. otra para atrás, otra para atrás. Ahí. A ver si Vale. ahora. Ahora vamos a ver la entrada por la llamada aquí. Vamos a ver cómo se nos habilita el modelo de chat en el que está hablando con el paciente Dale. y cuando David le dé va a pedir ayuda a su copiloto. Entonces, en la parte de la derecha nos aparecerá un copiloto específico para este caso, que tiene dos de esas posibilidades. Una, el acceso a los datos, porque igual que la gente tiene acceso a los datos, el copiloto de la gente hereda los permisos de la persona que está logada en ese momento. Y dos, va a tener la capacidad de transaccionar con elementos que no son solo el CRM. Y vais a ver cuál, por no hacerte spoiler. Sí, lo he logrado ya, así que ya está en ello. Vale, entonces el paciente entra por WhatsApp, está manteniendo una conversación. ¿Qué hago yo como agente? Como agente le voy respondiendo y en un momento dado accedo al copiloto que tiene toda la información, me va mostrando una interfaz rápida. A partir de la conversación me va mostrando las opciones y yo lo que hago es que le voy a dar la cita, que es lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, le puedo pasar algunas preguntas. Lo interesante es que no es solo un acelerador a la hora de tratar con el paciente, que el paciente vea que en segundos se le están dando las opciones, se le está programando la cita, etcétera. Fijaos que el copiloto no programa la cita, le da las opciones a la gente para que lo haga. Es copiloto, no es piloto automático, ¿no? Pero resulta interesante que cuando termina, utilizando inteligencia artificial generativa, el propio copiloto hace un resumen de la conversación y lo da de alta en la acción en el sistema de gestión, ¿no? Da de alta la interacción. Con lo cual, digamos que la IA generativa lo que hace es ahorrarle trabajo a la gente. Es un tema de pura productividad, pero lo que hace es que la labor de la gente sea mucho más sencilla, no tenga que invertir tiempo en buscar opciones. Yo creo que todos hemos vivido que estas aplicaciones son complejas de manejar y son un problema de tiempo, ¿no? Para la gente que lo usa. Y se han combinado aquí dos elementos importantes. Primero, el aumentar. Cuando hablamos de IA generativa, nosotros siempre hablamos de aumento al profesional o automatizo tareas que, bueno, digamos que no son tan agradables de hacer o realmente no tienen tanto valor añadido para una persona, ¿no? Hemos automatizado todo el enganche con los sistemas de backend, por eso cuando el copiloto me dice que va a aceptar la cita por el sistema le llega automáticamente al usuario o al paciente en este caso, y además estamos aumentando las posibilidades del profesional a la hora de tener una conversación con su paciente. Buenísimo. Entonces pasamos al segundo y podría ser un caso en el mismo centro, pensemos en un CAU, un centro de atención a usuarios o a técnicos, en el que fijaos que lo que está entrando por ahí, lo que va a entrar ahora es una conversación que viene de la centralita, pero ahí le doy. No, cosas. Hoy el clicker no tengo yo mano para el clicker. Entra ahí, entra ahí. No se lanza el vídeo. Entra ahí, me voy uno para atrás. Ahora lo lograré. Uno para adelante. Ahora ya tiene que entrar solo. Que tarda unos segundos en entrar. Voy a ver. No, no entra. Me lo salto. Solo, Vete explicando el de la consulta y yo voy a ver si está ese. no, está, pero no me acaba de arrancar el vídeo. Entramos directamente a la consulta. ¿Vale? Para atrás, para atrás. Uno más para atrás. Ahí está. Este es el primero, es el del paciente ese. ¿Eh? Y ahora si pasas al siguiente. Menos mal que lo hemos traído en vídeo, pues si lo traemos en demo real, ya las posibilidades. Mira a ver si le puedes dar al Vale, vídeo. ya está, Ahí ya está. está, ya está. Lo que ha Arrancó. ocurrido aquí, ¿ves? Bien, arrancó el vídeo. Ya está. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un usuario que tiene un problema y ha estado chateando con la IVR, ha estado chateando con el bot. Y llega un momento en el que se atasca. Entonces el bot le dispara la conversación. Es por un tema de que se ha caído la electricidad en un determinado lugar. El bot le dispara la conversación a la gente, pero ya le va dando el resumen y le va dando los datos. Entonces el agente lo que recibe, o dicho, el usuario que está al otro lado, el profesional que está al otro lado, lo que ve es un superagente que le responde muy rápido. Porque el superagente está utilizando lo que veis a la derecha, que es su copiloto, ¿vale? Entonces el copiloto él lo arranca y dice, oye, que me dicen que hay un problema con un corte de luz. Y el copiloto se lee toda la documentación
todos los manuales de operaciones y le da una sugerencia de respuesta para que él copie y pegue, ¿no? Con lo cual, la idea siempre es esta. La idea no es que el asistente, el copiloto, responda o automatice, la idea es que responda muy rápido al humano para que el humano aumentado, como decía Javier, el humano aumentado trabaje mucho más rápido. Y la experiencia del otro lado, ya sea de paciente, ya sea de un usuario, un profesional, es, tengo un superagente al otro lado que me contesta muy rápido, que tiene acceso a toneladas de información y parece que se la sabe de memoria. No, es que utiliza el copiloto, que es el que es instantáneo accediendo a la información, ¿no? Yo creo que ese es el punto interesante. Hay un punto aquí también crítico y es, todo esto funciona si el concepto del dato o la información es buena, porque lo que está haciendo el copiloto es entender lo que hay. Fijaros que este procedimiento que hemos elegido nosotros no debe ser de los más modernos del mundo, porque dice que intentemos evitar el uso de velas cuando hay un apagón. No sé cuántos de vosotros todavía tenéis velas en casa y dudo que haya ningún hospital que las mantenga. Y menos en un quirófano. Entonces, si el dato no es bueno, por mucho copiloto que pongamos y mucho intentemos aumentar al humano, tampoco vamos a conseguir que el resultado sea bueno. Y esto va de que el resultado final sea excelente, ¿de acuerdo? Lo preparado para la demo dice, tener a disposición linternas, pilas o incluso el móvil. Hombre, eso ya, me refería a cómo volverlo, ¿no? Vamos al caso de la consulta. Yo creo que el caso de la consulta nos gusta mucho porque yo creo que es un caso de, podemos ayudar al médico a hacer mejor la consulta, más productiva, o ayudarle en productividad más que hacerla más productiva, y podemos ayudar al paciente a tener una mejor experiencia, ¿no? Que yo creo que es un tema muy sensible, muy personal. Imaginaos una consulta médico-paciente. Está basado en una consulta real, pero lo que hicimos fue repetirla 8 a yo para enseñaros la grabación. Imaginaos que yo tengo una consulta, podría ser en presencial o podría ser por videoconferencia, entonces las herramientas ya me dan un resumen. Las herramientas de inteligencia artificial generativa, yo termino la consulta, me hace un resumen a partir de ahí de lo que dice, incluso unas ciertas tareas de seguimiento, en base a una conversación coloquial. No tenemos a nadie introduciendo datos, no tenemos al médico introduciendo datos en el ordenador a la vez que está teniendo la consulta, tenemos al médico enfocado en la consulta y tenemos al asistente, a la inteligencia artificial que por detrás va haciendo todo eso y luego el médico simplemente irá a corregirla, ¿no? Incluso veis el gráfico visual de cuánto habla uno, cuánto habla otro. Es decir, digamos esto a partir de los datos de la consulta ya está resuelto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la segunda? La segunda es que a posteriori, bueno, podría ser en el mismo momento o podría ser a posteriori, yo cojo el copiloto de la consulta, el copiloto de la videoconferencia y le empiezo a hacer preguntas, ¿no? Imaginaos a la semana o imaginaos al final de la jornada que el médico ha tenido 18 pacientes y quiere recuperar los datos, hacer los informes, los resúmenes o apuntar cosas, ¿no? La básica es hacer un resumen de qué se ha dicho aquí. Entonces, el copiloto recupera la grabación, se mira el vídeo y en segundos literalmente le hace un resumen bastante estructurado de lo que ha ocurrido. O sea, tomar notas en reuniones ya no es necesario. Tomar notas en una consulta, solo las muy importantes. El resto, que pueden ser importantes, pero a lo mejor no quiero que el doctor esté en el ordenador cuando tiene el paciente delante, pero el tiempo, experiencia y tal, ya me las da luego el copiloto, ¿no? Y no se trata solo de lo que ya hemos visto mucho con ChatGPT y compañía, de hacer resúmenes, explicaciones, tal, sino pensemos en un caso un poco más avanzado, que yo le haga preguntas posteriori un poco más detalladas o incluso podría ser en tiempo real para orientar la consulta, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué es lo que más le preocupa al paciente? Y en base a lo que ha dicho, al tono de la voz, etcétera, pues en este caso, ayer grabándolo, yo era el paciente, él era el doctor, pues me preocupaba la familia, que si tengo un problema de hombro no puedo atender a mis niños pequeños y tal, ¿no? O por ejemplo, ¿qué ejercicios me recomendó el doctor y cuáles más podría haber añadido? Fijaos que con acceso a documentación específica, él me sabe dar una buena explicación. Bueno, el doctor le recomendó la rehabilitación que está haciendo el paciente y natación, pero podría haber recomendado el tema de ciclismo, ¿no? Por mantenerse activo y porque es un ejercicio de bajo impacto. Y luego incluso podríamos ir un poquito más allá y podríamos pedirle al copiloto y hazme un diagrama visual de la conversación, un gráfico de las ideas en secuencia para simplemente saber qué temas se han tratado. Y tendríamos algo así muy simple. O podríamos ir un pasito más allá y este gráfico viene de la consulta real, la que hicimos, que es dame un diagrama visual de la conversación con todas las ideas relacionadas, ¿no? Y el modelo de lenguaje, la IA generativa, el copiloto, es capaz de convertir una conversación en esto. Este viene de la consulta real, que era un tema de oncología, y fijaos como cuál es el caso de uso aquí, es pura productividad. Yo llego un mes después, no me acuerdo, me acuerdo de aquel paciente, pero no me acuerdo si tocamos tal tema que me podría ser interesante en otra. Veo el diagrama visual, en un vistazo sé lo que pasa y puedo pulsar en cada una de las cajas para que me lleve al punto donde se habló de eso, ¿no? Con lo cual pensad que el copiloto está para aumentarnos. El copiloto es como un ayudante junior súper motivado
Esto siempre provoca alguna risa. Súper motivado porque tiene acceso y procesa información de forma instantánea, pero es junior porque hay que revisar el trabajo. No es un doctor, no hace el trabajo de un doctor, pero le puede ayudar muchísimo, ¿no? De hecho, aquí vemos todo el resumen de lo que ha ocurrido, incluso de forma gráfica, de cara, punto de vista del profesional médico. Vamos a ver ahora un ejemplo rápidamente, antes de pasar a Senya, de cómo sería cuando generamos un informe y se lo damos a alguien que puede no tener tanto conocimiento médico. Sí, este lo incluimos y es porque al terminar la consulta, yo, el paciente, me quedé preocupado con la próxima versión de los análisis clínicos. Entonces, con Fundación 29 tenemos una aplicación en la que yo le puedo dar un documento de un informe médico, un análisis clínico, etcétera, y pedirle un resumen. Por ejemplo, este es un caso real, entonces yo le pido un resumen de lo que dice ese informe médico y básicamente me da un resumen estructurado de las ideas, ¿no? Que puede estar bien, que si soy médico no es espectacular, pero imaginaos, y este era un caso real de una prueba oncológica de una paciente de 79-80 años, no tenemos el resumen para una persona tan mayor, pero sí el de niños en la aplicación, entonces ve el informe, oye, pone algo de fibroistro, no sé qué, que no sé qué es, estoy un poco asustada, este literalmente era el caso real de mi suegra, que llamó a mi mujer y le dijo, hija, ¿qué es esto? Lo subimos a la aplicación de Fundación 29 y nos da una explicación, en este caso es para niños, pero nos da una explicación muy buena, entendible por un ser humano que no sea doctor, que no sea profesional. Por ejemplo, fijaos, ahí hacia la mitad dice, también hay algo llamado reacción fibroestrocrítica, es una forma elegante de decir que hay un punto del cuerpo que se está curando a sí mismo. O sea, esto no sustituye al informe médico, pero ese avance desde que el centro se lo da al paciente hasta que le dice, ve a ver a tu médico, y la gente pueda entender mejor, ¿no? Yo creo que este es un caso que en administración pública está teniendo mucha tirada porque hay mucho trabajo explicando contenido que un ciudadano medio, a lo mejor inmigrante, puede no entender bien, ¿no? Con lo cual, yo creo que como ayuda intermedia, mejorar esa comunicación, administración, centro sanitario, paciente, ciudadano, la verdad es que nos parece espectacular. ¿Bien? ¿Sí? Nos hemos pasado 2 minutos, entonces se lo vamos a pasar el micro de mano y el clicker a Senia, que nos va a explicar tecnología específica ya dedicada y entrenada solo para el mundo sanitario. Y yo creo que va a ser interesantísimo. Senia, thank you very Thank you. much. Thank you. Unfortunately, we'll need to do it in English. Apologies for that. Okay. So let me see if I can manage. How you do that? Okay. Okay. Okay, I'm fine. Pleasure being here. Thank you. And I'm going to take you through a few AI technologies and platforms that we develop in Microsoft, specifically for healthcare-oriented scenarios and specifically with healthcare-specific safeguards in mind. So it will go across 4 different pillars, as you can see here. We'll first talk about the platform that enables you to create your own custom copilots for healthcare. It is a new addition to Azure AI Health Bot solution that will allow you to develop your own copilots. The solution is now infused with generative AI capabilities so that you can create your chatbots where you ask questions and the answers are grounded on your customer sources or on trusted protocols and guidelines and even textbooks and even your public websites and also on credible sources. And we will use that to empower both patients and healthcare professionals. Then we'll take it to turning data into clinical insights by using what is called Azure Text Analytics for Health solution for unstructured data processing. And finally, we'll take it even further to supporting clinical decision-making by using Azure Health Insights solution. Okay, so we'll start with, we'll see 4 quick demos. The first one will be for patient Copilot experience. We'll start with looking a bit at the internals of the Azure Health Bot. We'll see how the scenario is built, how we actually import that scenario from pre-built template gallery. Let's go back for a second. It's running already. Okay. David is doing that. Okay. So you control that. Okay, I don't touch. So in this specific case, we'll see that we build a copilot and then we deploy it and the patients are able to ask questions and the answers will come from credible sources, in this case from Medline Plus. David?
So here we start with Azure Health Bot. You will see that we have 4 new templates. All of them enable generative questions and answers. We'll start with importing this specific one for grounding on credible sources. And after deploying that, that's development environment, we have this scenario within the low-code authoring experience where you can actually adjust those scenarios for your specific needs. Here it is actually deployed already as part of your website, and patients can talk to your Copilot, right? This is AI companion that provides you the answers with healthcare-specific safeguards. You see the customizable disclaimer. You have the traceable evidence. You can see where the answer is coming from. You can collect feedbacks. We have audit trails, abuse monitoring, and more. David? We'll now move to the Doctor Copilot experience, in which case, actually, the healthcare professional, probably ER physician, will ask questions for a specific clinical case that he is experiencing right now. And in this case, the answers will be grounded on trusted protocols and guidelines. David? Yet again, the same platform was used to build this use case, which is a completely different story. And here the doctor will be asking questions about, it is actually integrated within Microsoft Teams in this case, and the doctor is asking the question, and the answer will come from trusted Ottawa ankle score guidelines. And yet again, traceable evidence. This solution will actually accelerate your flows, will reduce the burden, and eventually also accelerate processes and increase compliance. Next. We are now moving to text analysis for health. The story here is a bit different. We are talking about a platform, an API that allows you to surface structured information from unstructured biomedical text. Let's run the demo, please. So you will see here that the text is sent for processing to this service, and we support a lot of different types of clinical notes. There are 4 NLP, natural language processing tasks that happens here. First is named entity recognition. We identify more than 35 different entity types, from conditions, diagnosis, examination, body structure, to social determinants of health and genomics. Semantic relations are identified between those entities. Those entities are also mapped, normalized to standardized terminologies. You will see it in the moment. ICD-10, SNOMED, mesh terms, RX norm, Loin code, and many others for normalization purposes. You see all the coding system here. And eventually, we also do what is called assertion detection, which is capturing very, very fine semantic flavors of the text. You will see it in a moment, for detection of negation, temporality, conditional statement, hypothetical statements, and more. And the idea here is really provide you a broad platform, healthcare specialized model that will allow you to build plenty of different use cases on top of that. It supports 7 different languages, generally available, including in Spanish. And the last one, the very quick last one, radiology insights, extraction from unstructured medical text built on the same platform that we saw before. The demo is here. The idea here is really take it to the next level of specialized insights extraction from unstructured text. You see the radiology node in a moment, patient, metadata, and this service will enable to extract mismatches for quality control and additional findings and mentions of clinical guidelines, and yet again, to improve your workflows, to provide quality and more. Thank you. Muy rápido. Thank you very much, really fast. Muchas gracias a Senja, que lo ha tenido que hacer de forma express, pero creo que todos hemos entendido lo que hemos visto en esta primera sesión. Desde la parte importante de la IA generativa para permitir la relación paciente, médico o institución y salud, la parte del dato que es igual de importante en el mundo de la salud, cómo ha pasado de las posibilidades que nos da la IA generativa a cómo Microsoft nos ha enseñado cómo está haciendo especialización en el mundo de la salud y os acelera mucho el trabajo que hay que hacer a la hora de implementar estas soluciones. A partir de ahora queda en vuestras manos. El equipo de Accenture y Microsoft tienen una sala en la que creo que todavía nos queda algún hueco por si queréis tener conversaciones, porque ahí ya son 1 a 1. Luisa y Paco y David, que están aquí delante, seguro que os hacen un huequillo, aunque están muy saturados durante el día de hoy, que vamos a estar allí. Agradeceros vuestro tiempo, agradecer a David y a Senja y que disfrutéis del resto de la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante, y al final habrá un turno de preguntas de 10 minutos, por si alguien tiene interés. Bueno, pasamos a la siguiente presentación.
¿vale? Nos metemos en un mundo, patología digital, la libertad de elegir, y la presenta Paco Pérez, de Fujifilm Healthcare. Buenos días a todos. Soy Paco Pérez. Intentaré ser lo más rápido posible porque si no, la alarma de María José me va a pitar inmediatamente. Eh, bueno, ante todo, dar las gracias a la organización. Es la primera vez que Fujifilm atiende al Congreso. Y bueno, y lo que vamos a intentar, bueno, lo que voy a intentar es, asumiendo el tiempo, es explicar nuestra visión y nuestra solución que tenemos para patología digital. Si por alguna razón me quedo corto o cualquier cosa, tal, tenemos en nuestro stand, os podemos seguir explicando o resolviendo los problemas o las dudas que os case mi rápida presentación. Bueno, lo primero es que Fuji es una compañía que tiene 25 años de experiencia en software de imagen, con lo cual esto bueno, nos da una ventaja a la hora de manejar las los nuevos retos que se presentan en el mercado en cuanto al tema de imagen, como por ejemplo el que se está presentando con patología digital. Bueno, estos son nuestra set de soluciones, la de patología digital, el VNA, el PACS, después la solución que tenemos de imagen en movilidad, en dispositivos móviles, y después todo lo que es nuestra plataforma de postprocesado y de planificación quirúrgica. Que bueno, no es el caso, pero también os la podemos enseñar después en nuestro stand. Nosotros, como ya os comenté, hemos entrado en el mercado de patología básicamente pues para dar solución a todo lo que es la demanda que nos llega desde patología. Básicamente hay pues una serie de retos en los cuales pues hay una disminución de especialistas, hay una necesidad de digitalización y de ayuda al diagnóstico y bueno, y básicamente pues atraer a nuevos profesionales médicos a que se incorporen a la especialidad de patología, de anatomía patológica, que desgraciadamente pues parece ser que no es muy atractiva, como bien se refleja en los últimos exámenes de MIR, en los cuales pues en algunos casos se han quedado incluso plazas vacantes. Disculparme, pero es que esto voy a pasarlo rápido para que lo veáis. A ver. Ahí. Bueno, básicamente estáis viendo un poco, disculparme, pero es que no hay manera de controlar Bueno, las características principales de nuestra solución. Bueno, vamos a ver si ahora puedo continuar. Nuestra solución se caracteriza básicamente por tres elementos claros. Una es la independencia total del escáner, es decir, nosotros somos la única solución del mercado que admite todos los formatos nativos de todos los escáneres. Para nosotros cualquier escáner es bueno, depende del patólogo que elija uno u otro. De hecho, creo que después viene David de Leica a presentar su solución, que son unos fantásticos aparatos. Tenemos un visor que soporta tanto todos los formatos nativos como todo lo que es también Daikon, evidentemente. Estamos totalmente integrados con todos los algoritmos ahora mismo disponibles para inteligencia artificial. Nos integramos dentro de cualquier ecosistema, tanto a nivel local, a nivel de hospital, como a nivel regional. Y después damos soluciones a todo lo que es la parte de informado y después, como veréis, al ciclo de vida del dato de patología, que como os explicaré un poco más tarde, pues es otro de los elementos distorsionadores de todo lo que es la incorporación de anatomía patológica al ecosistema de soluciones de soluciones que estéis incorporando dentro de todas vuestras organizaciones. Como ya dije, tenemos, bueno, se admite cualquier tipo de formato, tanto a nivel de escáner, como integración con algoritmos de inteligencia artificial, como integración con todos los sistemas de gestión de laboratorio de anatomía patológica que hay en el mercado. Tenemos un workflow flexible para todo lo que es la parte de informado y gestión de estudios y visualización. Soportamos la metodología Lean para todo el tema de gestión de colas de trabajo y todo lo necesario.
Oh, mira, qué bien. Y lo que os comenté, que tenemos todo lo que es el ciclo de vida del dato de anatomía patológica con sinopsis. Esto es importante porque, bueno, y me gusta remarcarlo porque, para que os hagáis una idea, ahora mismo en una de las comunidades autónomas, y no está totalmente completa, están creciendo más o menos a 1,5 petabytes anuales en información en patología digital. Esto en un entorno activo más backup significa 4,5 petabytes de información al año. Bueno, esto es absolutamente inasumible para cualquier data center, porque al final lo que ya no solamente es que se tenga que un gasto enorme en cuanto a tema de almacenamiento, sino que tienes que poner una subestación eléctrica al lado del data center para aguantar todo el gasto eléctrico que genera todo esto. Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos una pequeña solución que ayuda en todo esto y que además lo tenemos también en nuestro stand y que estaremos encantados de enseñaros después. Ups. Vale. Y después, evidentemente, todo lo que es la parte de publicado para todo el tema del ciclo de vida que se quiere hacer en nube, ya bien sea con Microsoft, con Amazon o con Google Cloud. Ups. Bueno. Y después, bueno, todo lo que es la parte de explotación de datos o de reporte informado especial para que enganche con otras especialidades. Aquí tenemos un ejemplo de todo lo que es el ciclo de vida de anatomía, bueno, de un estudio, desde que llega al médico de familia hasta que regresa. Bueno, como os comenté, todo lo que es la parte de gestión de flujo de trabajo, tenemos la posibilidad de, en un entorno regional, de manejar los recursos limitados, que son los patólogos, para poder enviar información a donde se necesite. Y bueno, y las listas de trabajo son dinámicas e incluso están influidas en el caso de que se incorpore inteligencia artificial, porque en el momento que la inteligencia artificial detecte cualquier tipo de carcinoma o cualquier tipo de anomalía, automáticamente eso influye dentro de lo que es la gestión de la lista de trabajo. Bueno, y después, evidentemente, pues todo el tema de los mensajes comerciales, estos, de se reducen los tiempos de respuesta, etc. Disculparme, pero es que algún mensaje comercial tenemos que dar. Vale. Estoy intentando ser lo más posible, lo más rápido que puedo. Em, como lo dice, la metodología Lean, que es la gestión de estudios y por especialidades. Eh, evidentemente que el patólogo gaste el tiempo exclusivamente en los estudios que necesita. Un entorno colaborativo en el caso de que se necesiten segundas opiniones o se generen casos para después hacer bueno, en tema de estudios o formación o todo lo que se suele hacer también en patología. Te permite trabajar desde casa o trabajar desde el propio hospital. Esta es una de las pocas especialidades en las cuales se puede implementar el, el trabajo el trabajo remoto. Bueno, con un par de monitores, además con los monitores que tenemos ahora mismo todos en casa, la verdad es que están bastante bien y son suficientes para poder trabajar con imágenes en patología. Y bueno, y después pues tenemos una serie de funcionalidades añadidas en las cuales pues bueno, hay una utilidad para sincronización de tejidos en las cuales pues todos eh, las diferentes muestras las pueden automáticamente alinear. Hay una zona específica para guardar todo lo que son las evidencias que se han encontrado cuando hay un diagnóstico positivo. Bueno, después eso os lo podemos enseñar un poco con más detalle en nuestro stand. Bueno, y después, pues evidentemente, facilidad de uso de todas las herramientas que tiene la herramienta. Bueno, como ya os comenté, este es un poco el ciclo de vida en el cual pues tenemos todo lo que es lo que es la imagen de patología incorporada dentro de lo que es un entorno
totalmente enterprise de imagen clínica, el cual la imagen de patología es solo una más dentro de lo que el resto de imágenes, y se tiene acceso absolutamente a todas las imágenes. Es decir, no es solamente, ¿cómo vamos? ¿Un minuto? Ah, pues. ¡Oh! ¡Jolín! Te compro 2 minutos más, Marijose. Bueno, lo que os comenté. Formato está todos los formatos de imagen soportados, tanto en modo nativo como en Daikon, ¿vale? Como ya dije, pues bueno, aquí tenéis todo, incluso lo que son todas las imágenes de fluorescencia, que son las que suelen ser más complicadas para manejar desde los sistemas. Bueno, a ver. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que tiene la solución. Este es el desktop, este es el visor. Aquí tenemos la bandeja de evidencias de cada estudio, en el cual tenéis aquí las diferentes muestras, y al lado las evidencias. Incluso abajo tenéis los porcentajes cogidos de la herramienta de inteligencia artificial, en el cual pues dice el tanto por ciento de fiabilidad de los encuentros, en este caso de los carcinomas. Bueno, módulos, todo lo que es la parte de informado, estadísticas, y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la parte de inteligencia artificial, en lo cual pues tenemos unos porcentajes de cuando se encuentra cualquier tipo de anomalía, los porcentajes de que sean algún tipo de carcinoma. Aquí tenemos pues, un ejemplo aquí tenéis pues eso, la posibilidad de que se tenga un adenocarcinoma aquí pues es del 99%. Pues eso. Aquí tenemos un ejemplo de todas las rutinas que ahora mismo soportamos. Y por último, lo que sí que quiero deciros es que nosotros, solo lo que es la parte de acceso, lo que tenemos este es el ciclo de vida normal, y lo que hemos incorporado es una unidad en tecnología LTO que desarrollamos nosotros. ¿Qué es esto? Pues esta máquina tiene 4 petabytes es el Kangaroo, es nuestra unidad de LTO que está desarrollado con tecnología Fuji, y con esto aquí tenemos las características técnicas de la máquina. Tiene hasta 4 petabytes y aquí lo que hacemos es manejar el ciclo de vida de patología junto con nuestra solución, pues para liberar evidentemente los CPDs de todo lo que es el disco duro y las necesidades que se tienen. Y bueno, pues nada más. Lo siento haberme quedado un poco corto, pero bueno, ya está. Muchísimas gracias, Paco. Muy interesante. Sin duda tenéis el stand y la gente, bueno, los que tengan interés van a pasar. O sea que estate preparado, ¿vale? Bueno, y respetando los tiempos, pasamos a la exposición 3, que lleva por título ¿Estamos seguros para la investigación? Eso queremos, estar seguros, ¿no? Bueno, pues de la mano de don Ricardo Jorge Constantino, de NTT Data, y don Alberto Pinedo La Peña, de National Technology Officer, bueno, pues nos van a hacer la presentación. Os agradezco de antemano que respetéis los tiempos. Bueno, se nos oye, ¿no? Nosotros no tenemos clicker ni presentaciones, así que será un poco más ágil. No me llamo María José, me llamo Alberto Pinedo, aunque no tengo cartel, ¿vale? Y conmigo está Ricardo, y un poco la idea es explicaros un poco las ideas alrededor, ¿no?, de esta mesa, y me gustaría empezar preguntándole a Ricardo un poco, pues bueno, cuáles son los retos que como compañía líder en el mercado tiene o han tenido en el uso, ¿no?, de datos secundarios en la nube, ¿no? Yo creo que es un tema que es importante, ¿no?, y que hoy en día pues todos tenemos muy presente. Hemos visto algún ejemplo en las presentaciones previas de mis compañeros de Microsoft y ahora en esta última presentación, y bueno, nos gustaría también que Ricardo nos contara un poquito cuál es su experiencia, ¿no?, desde ese punto de vista de retos, ¿no? No tiene botón. No, no te. Ok.
Buenos días. Vou falar un pouco a espacios, porque o meu castelhano non é o perfecto, mas repara, os retos que vemos enquanto entity data são vários. Temos retos a nível de seguridade, a parte de cumprimento normativo, interoperabilidade de dados e, portanto, são todos retos que o uso secundário de dados nos vai trazer. Los datos de salud son altamente sensibles y garantizar la privacidad de la información de la salud de las personas es primordial. Temos, pasando para la nube, existen riscos de la seguridad de los propios datos que es preciso garantir contra las brechas, ciberseguridad, las propias amenazas internas. Temos todo o tema de cumprimento normativo, de RGPD e outros, que pensamos todos que podem ficar mais resoltos através do European Health Data Space regulamentação que vai sair agora, mas neste momento ainda existem dúvidas como se vai compatibilizar estes dois tipos de legislação. Temos o tema de interoperabilidade de dados, temos dados com diferentes formatos, histórias clínicas, imagiologia, todos os sistemas de dispositivos portáteis, como consolidamos, porque apesar de sanidade ter um conjunto de estándares, a verdade é que o uso de estándares não está tão massificado assim e muitas versões e é preciso garantizar a consolidação dessa informação e assegurar que os dados têm qualidade. E qualidade é estão completos, que estão corretos, que a interpretação que fazemos dos dados é sempre a mesma e isso também é um reto que temos. E depois temos todas as considerações éticas, toda a parte de la autorização para acesso a dados, toda a parte de uso correto e que esteja enquadrado com aquilo que o cidadão pretende com o uso de dados. E por último, temos o tema de governo. Temos que conseguir criar metodologias de governo para garantizar que todos estes retos que vimos anteriormente estão alinhados e que conseguimos encontrar uma solução para estes problemas. Isto obriga a colaboración entre varios actores, los proveedores de sanidad, los gobiernos, los reguladores, los propios pacientes y ciudadanos, cómo van a estar todos involucrados neste proceso de governo. E isso é importante. E essa era uma das perguntas que também perguntava a ti, Alberto, qual é a visão da Microsoft sobre a regulação deste tipo de acesso a dados. Bueno, pues efectivamente es un tema que es bastante crítico. De hecho, mañana, día 13, se aprueba el AI Act. Ya sabéis, el acto de implementación quizás tarde un poquito más en aterrizar. Pero yo quería resaltar un par de ideas que para mí son importantes y que tienen que ver con los datos secundarios. Hace aproximadamente 5 o 6 años hicimos un primer estudio en colaboración con el despacho de abogados Garrigues y la Fundación 29, que esta mañana se ha mencionado también aquí como un ejemplo de implementación y uso de datos e inteligencia artificial, datos secundarios obviamente, para ayudar en el pronóstico. En este caso eran enfermedades raras para los menores. Pero sí que es verdad que ese ejercicio que se hizo fue un ejercicio de cuál deberían ser las pautas y las salvaguardas adicionales que se deben de implementar cuando utilizamos datos secundarios de investigación en la nube de cara pues, a que cumplamos el ámbito del marco regulatorio que tenemos y que todos nos hemos dado, ¿no? Fue un ejercicio que la verdad fue muy productivo. De hecho, fue premiado por la Agencia Española de Protección de Datos como una buena práctica en el desarrollo de soluciones con datos secundarios en la nube y nos vino un poco a marcar la ruta de cuáles han sido hoy ya esas implementaciones que hemos visto pues, en ciertas regiones, en la Comunidad de Madrid, pero también en el ámbito nacional, en el uso de datos secundarios. Aparte de esto, claro, como compañía global, aunque tengamos una escala grande, sí que es verdad que las inversiones han estado muy dirigidas pues a dar ese cumplimiento e incluso añadiendo esas salvaguardas adicionales a nivel europeo. De hecho, todos habréis oído seguramente durante estas últimas semanas las inversiones que hemos anunciado de más de 2.100 millones de euros en España durante los próximos años, que vienen un poco a seguir la estela que ya marcamos hace 2 años, abriendo la región cloud en la Comunidad de Madrid, que por cierto está en ampliación y que inicialmente iba a disponer de 3 zonas de disponibilidad y vamos a ampliar también juntamente con la de Aragón que anunciamos hace escasamente pues 3-4 semanas. Y esto tiene mucha importancia para nosotros porque viene a garantizar uno de los compromisos que pusimos encima de la mesa hace años, que fue el lanzamiento de la iniciativa de EU Data Boundary. EU Data Boundary es un marco que nos hemos autoimpuesto
por el cual nos hemos comprometido a que todas nuestras soluciones cloud que utilizan empresas como NTT Data almacenen los datos dentro de la Unión Europea, pero también se dé tratamiento de los datos en el lenguaje propio legal dentro de la Unión Europea. Y esto es una diferencia quizás sutil, pero es muy, muy importante, ¿no? Ese compromiso además se ha extendido a otro tipo de compromisos, como por ejemplo el respeto de los derechos de autor cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial, por el cual nos comprometemos, ¿no?, a pagar cualquier digamos, denuncia que sufra un cliente nuestro por utilizar nuestras herramientas y que infrinja los derechos de autor. E incluso también hemos puesto encima de la mesa salvaguardas adicionales que tienen que ver, pues, con toda la privacidad y la seguridad del dato que ponemos digamos, en manos de nuestros clientes a través de tecnologías que luego comentaré un poquito por encima cuando hablemos de escalabilidad y hablemos de supercomputadores, ¿no? Yo, un poco, Ricardo, teniendo eso en mente y pensando en cloud, voy a insistir otra vez. Me gustaría que nos contaras un poquito, pues, cómo aprovecháis las tecnologías cloud, ¿no?, para poner foco en la seguridad y que nos expliques también un poquito, pues, esa maravillosa solución que tenéis, ¿no? Sí, gracias. Ah, para responder a los retos que había hablado y utilizando todas estas funcionalidades que habías hablado que Azure de Microsoft nos disponibiliza, acabamos por desarrollar uma solução que se chama Trust Research Environment. Basicamente é uma solução de infraestrutura que permite desarrollar uma solução colaborativa que cria entornos de acesso a dados para uso secundário, anonimizados ou não anonimizados. E permite um conjunto de disponibilização, despliegue de um conjunto de ambientes de trabalho diretamente para os investigadores e com determinadas características que podem ser configuradas por tipo de entidade, que tipo de investigador, as áreas de investigação, e é uma ferramenta essencialmente colaborativa, que permite várias organizações trabalhem em conjunto. Tem uma biblioteca de aceleradoras que permite retirar partido de toda a infraestructura de Azure que está por trás. Portanto, basicamente, nós utilizamos a framework open source de Microsoft para criar ambientes seguros de research, de investigação, e criamos a nossa própria solução. E, portanto, deste ponto de vista, nós conseguimos industrializar e produtizar todas as atividades mais de back-office de criação dos entornos de investigação. E isso permite garantizar um conjunto de áreas que Alberto mencionou. Temos toda a parte de acesso, autenticação segura, toda a parte de espaços de trabalho ágiles, porque criamos espaços de trabalho com as ferramentas de análise de dados, de modelação de dados pré-configuradas e aquelas que decidimos que os investigadores podem usar. Todas as estações de trabalho são virtuais, ou seja, não permitem que os investigadores possam retirar dados diretamente sem passar por um processo de workflow para a retirada dos dados, garantizando a segurança. Portanto, não tem a possibilidade de poder utilizar por uma pen USB para tirar dados para o correio eletrónico, não tem essa capacidade. É administrado permite criar entornos seguros de dados e aí podemos estar a trabalhar contra bases de dados já anonimizadas ou diretamente sobre os dados de negócio não anonimizados, garantizando sempre que a retirada dos dados passa por um workflow. Portanto, eu tenho sempre a certeza que nenhum investigador vai retirar dados nominativos, porque ele vai passar por um workflow e eu posso verificar se naquele momento os dados que estão a ser retirados têm algum tipo de dados personais que não possam ser usados diretamente. Toda a parte de gestão de perfis e depois a componente de AirLock, que é a componente que garante este tipo todo de segurança, que garante a detecção e prevenção de los dados que são retirados, garante o cumprimento de los estándares e da regulamentação, gestão de los processos e los processos de workflow. Isto é importante porque aquilo que normalmente demora semanas ou meses fixando os protocolos, depois analisando os dados que vão ser retirados para a investigação, conseguimos encurtar esse tempo em tempo muito mais curto, porque temos um processo de workflow implementado e quando o investigador quer retirar um set de dados, esse set de dados passa por um processo de workflow de aprovação e só pode tirar depois da aprovação. E, portanto, esta solução oferece um conjunto de ferramentas que permitem rapidamente criar estes entornos de desenvolvimento, que é um dos problemas que vamos ter, um reto que vamos ter,
Porque com aquilo que fomos vendo esta manhã, de cada vez ser mais preciso dados e com todas as proteções e bem que queremos dar a los cidadãos, é preciso criar ambientes que, de uma forma industrializada e produtizada, permitam rapidamente permitir o acesso a esses dados. Portanto, desse ponto de vista, perguntava-te, Alberto, como têm respondido, estes dados são imensos, quantidades enormes de dados, la utilización de cloud, a veces hablábamos de latencia, de cómo Microsoft tem respondido. Ya me hablaste un poco de los data centers CPDs locales, mas cómo Microsoft tem respondido a ese reto. Bueno, es una pregunta que hoy en día pues es el orden del día, ¿no? Hoy hemos visto justo la sesión anterior de nuestro compañero que hablaba que ya estas soluciones requieren de apoyarse en soluciones o infraestructuras hiperescalares de nube, ¿no? Y al final esto es una demanda básicamente porque la economía que hay detrás de lo que nos cuesta almacenar un dato hoy en día, pues ha ido avanzando durante estos últimos años, reduciendo los costes de almacenamiento a escalas que no eran imaginables hace 20 años y obviamente eso nos permite crecer en volumen y crecer en volumen significa tener una infraestructura o necesitas tener una infraestructura que dé servicio a ese volumen, ¿no? No estamos hablando de volúmenes enteras, sino volúmenes en petas o más allá de petabytes de información. Entonces, hay como, digamos, dos grandes líneas. Una primera que tiene que ver con todo lo que es el tratamiento de la información, es decir, cómo desde los servicios o de los proveedores cloud damos salida a soluciones que se fundamentan en data lakes, en soluciones que nos permiten almacenar esa información, estructurarla y trabajar sobre ella, pero también en soluciones de lakehouse, es decir, que permitan, sin tener un motor transaccional global que aglutine toda la información, por ejemplo, de todas las comunidades autónomas, trasladar capacidades transaccionales para consultar los datos que están en los diferentes data lakes. Estas dos soluciones que son más ámbito, si queréis, local o desde el punto de vista de un hospital y ámbito más regional que aglutina pues todos los hospitales o incluso a nivel nacional que aglutina todos los datos de todas las regiones son los que nos llevan a pensar en que no puedes tener un data center de dimensiones, de las dimensiones necesarias para albergar toda esa información sin el apoyo de soluciones que están en entorno de nube hiperescala, ¿no? Ese sería la primera reflexión, que es en relación a los datos. La segunda reflexión es qué hago con los datos. Es decir, hoy hemos visto aquí muchas, y más que veremos, seguramente muchas soluciones de inteligencia artificial aplicada a esos datos, ¿no? Claro, la inteligencia artificial es una tecnología que hoy por hoy es demandante de almacenamiento, por un lado, porque tenemos los datos y son necesarios, pero también demandante en cómputo, y no un cómputo cualquiera, porque no estamos hablando de CPUs tradicionales, estamos hablando de soluciones de GPUs que nos permitan acelerar los procesos, que nos permiten, digamos, plantear hipótesis y a partir de esas hipótesis ver qué consecuencias o qué, digamos, causalidad encontramos en los datos, ¿no? Y que nos permiten al final llegar, pues en algunos casos, a un pronóstico para un paciente. Claro, esos dos elementos confluyen y confluyen en la necesidad de tener una infraestructura hiperescala que nos permita dar cobertura a esas necesidades. Luego hay un elemento que también es importante, que es que esa infraestructura tiene que ser capaz de darnos esas salvaguardas adicionales que comentaba antes, que nos permitan garantizar la privacidad. Antes hablaba de una iniciativa puramente legal, el Yo Data Boundary. Yo me comprometo por contrato con mis clientes a que esos datos estén almacenados en Europa y tratados en Europa. Y claro, obviamente securizados en reposo, securizados en tránsito, pero hay muchos clientes que nos empiezan a demandar también cifrados en uso. Es decir, mientras los datos los estoy utilizando en una solución, por ejemplo, para hacer una consulta al Data Lake o para hacer una consulta de datos. Voy acabando. Claro, para eso existen tecnologías ya disponibles hoy en día, una de ellas es Azure Confidential Computing, que nos permite cifrar el dato mientras está en uso. Eso lo que nos garantiza es que cualquier administrador de base de datos que tenga acceso a los datos en plano, en crudo, a pesar de tener acceso, no pueda ver la información que en ella se contiene, porque esa información está cifrada incluso mientras lanzamos una query, una consulta contra esos datos, ¿vale? Y esto también es muy relevante. Y quería poner una nota adicional, que no sé si hoy la hablará mucha gente, pero que yo creo que vendrá y no tardará mucho. Por mi rol al final también estamos viendo que o empieza a haber demanda e inversiones en todo lo que son tecnologías de inspiración cuántica o tecnología cuántica directa, ¿vale? Y eso vamos a ir viendo cómo poco a poco ese tipo de tecnologías van a ir entrando en los diferentes ámbitos de la sociedad, obviamente en aquellos que son más demandantes de información y de capacidad de cómputo específica,
como es el entorno sanitario, o el entorno de educación, o incluso en los entornos que tienen que ver con justicia, ¿no? Yo creo que ese apunte que quería daros de computación cuántica lo tengáis ahí en el radar, porque seguramente a la vuelta de 3, 4 años empezaremos a ver o empezaremos a hablar aquí seguramente de IA, sobre plataforma cuántica e incluso del debate ético que se traslada de la IA al entorno de la computación cuántica. Yo no sé si nos da tiempo a un comentario más, ya que hemos empezado 5 minutitos tarde, pero sí que me gustaría un poco, porque yo creo que es importante tener en cuenta la visión que tienen partners como NTT Data del efecto transformador que tiene la tecnología en todos los procesos de investigación. No sé si aquí nos podrías comentar algo y cuál ha sido también vuestra experiencia. Muy, Sí, muy corto, que sí, están muy mirando ya. corto. Repara, la sanidad está cambiando de forma muy rápida y para esse cambio assenta essencialmente na utilização de dados. A verdade é que a sanidade está com um conjunto de dados colocados em silos, em diferentes níveis, nos hospitais, governo, ministério, em caso de Espanha, no caso das regiões de sanidade, e temos que conseguir tirar esses dados para conseguir dar informação direta que o cidadão e o paciente precisa, cidadão, informação personalizada. Isso nos traz um conjunto de retos, mas o futuro da sanidade, quer na parte de farma, quer na parte de terapêutica, quer na parte de prática clínica, os dados vão ser essenciais. E por isso o foco em criar ferramentas que permitam usar os dados, garantizando a parte ética regulamentar. E este investimento que a NTT Data ha feito neste activo, nesta solução, teve a ver com isso. Como podemos rapidamente colocar os dados nos investigadores, que possam fazer investigação, que possam preparar soluções que são personalizadas, garantizando todo aquilo que, ao nível da Comissão Europeia e União Europeia, temos de la seguridad del paciente, la información, el uso ético de datos y cómo garantizamos eso. Y desde el punto de vista de NTT Data, los investimentos tienen sido ese en la área de investigación. Crear entornos, nós não vamos fazer investigação clínica, não é nosso objeto, mas sim ter soluções que possam permitir que os investigadores de los hospitales, de las universidades, de los institutos de investigación, de outras empresas de farma, tenham as condições ideales para poderem fazer essa investigação e poderem desenvolver novas terapêuticas, novas abordagens clínicas para os cidadãos. E é isso que queremos fazer com a parceria de Microsoft e utilizando as capacidades que a Azure e a tecnologia de Microsoft nos permite retirar para a solução. Fabuloso, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Debate interesantísimo. En el arte de todos está combinar, cómo no frenar la investigación, porque después viene la innovación, pero a la vez respetando pues, todo el derecho del paciente y porque todos queremos las últimas novedades, pero que no manejen nuestros datos. Entonces, con legislación, con gobierno y pues seguro que y con tecnología, por supuesto, con tecnología se consigue. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vale? Y ahora no sé cómo estáis, de cansados. Vamos por nuestra cuarta sesión. A ver, el compañero. Sí. Esta sesión va sobre, bueno, proyecto Culebre, espacio del dato de salud en el Principado de Asturias, y os dejo en manos de David González López, de Desarrollo de Negocio de CGM. ¿Vale? Pues se quiere mover, es que es... va, perfecto. Muchas Gracias. Sí, 15 minutos. comienza ya, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la organización, gracias a todos los presentes aquí. Empezaba ya sin mando, o sea que... Vale. En primer lugar, los que no somos asturianos, ni leoneses, ni de Cantabria, cuando ves lo de Cuélebre, que nos cuesta a veces pronunciarlo, no sabe lo que es. Entonces, después de una ardua investigación, básicamente en Wikipedia, en la que hice, ¿qué es el cuélebre? Pues es un ser mitológico en Asturias, que tiene como cabeza de murciélago, cuerpo de serpiente, parecido a los dragones chinos con la muy alargada. Que hay gente que dice que ha visto, pero por lo general está oculto, no lo ve. Y se dedica sobre todo a esconder tesoros. ¿Qué es el proyecto Cuélebre? Pues es el espacio de datos del Principado de Asturias, o el futuro espacio de datos del Principado de Asturias.
Es, como han comentado los compañeros anteriores, se va a encargar de recopilar todos estos hilos de información, acumularlos, ordenarlos y convertirlos en tesoros o información útil para los diferentes usos, sobre todo muy orientado a los dos usos, que es un poco la diferencia con otros espacios de datos, donde nos vamos a centrar o vamos a combinar tanto el uso primario de la información como el uso secundario, de forma coordinada, para dar servicio no solo a la atención integral y personalizada con todo el ciclo de atención de los pacientes, sino incluso para temas de investigación, ¿vale? A ese uso secundario. Es un proyecto que no parte de cero. Nosotros, como CGM, ya tenemos presencia hace muchos años en Asturias. Entre otras, pues tenemos 11 hospitales con nuestro sistema de información y eso, aquellas comunidades autónomas que estén buscando sistema de información, María José, pues es muy bueno, ¿vale? Luego hablamos. Y otro de los sistemas que tenemos es nuestra historia resumida de salud, ¿vale? Es un sistema pues, que ya tiene también... ¿Ah? Luego hablamos, entonces. Y otro de los sistemas que tenemos es nuestra historia resumida de salud. Es un sistema pues, que ya tiene años, tiene una tecnología pues, algo obsoleta, pero que sí que vemos que en el caso de Asturias tiene un uso, bueno, tuvo un pico en el COVID, pero que tiene un uso continuado y mantenido en el tiempo. Es una herramienta que demandan los usuarios. Es información también que se coge de los diferentes hospitales y se presenta a los profesionales médicos en este caso. De los tesoros, que sí que va a mostrar Cuélebre en esta primera fase del proyecto, vamos a marcar como dos principales objetivos o que van a ver los usuarios finales. Uno es una sustitución del visor actual que hay, que como decía, pues tiene ya años, por un visor totalmente nuevo, ¿no? Basado en principios de experiencia de usuario, con navegación mucho más fácil y que va a ser capaz de recopilar y aglutinar toda la información que tiene debajo el repositorio, ya sea de uso primario como de uso secundario. Además, adaptado a cualquiera de los tipos de usuario. Actualmente, el sistema que tienen de historia resumida de salud lo que permite es para los usuarios clínicos, ¿vale? Pues con el nuevo sistema lo que se va a permitir es el acceso a cualquier otro tipo de agente que tenga que acceder con todos los permisos de seguridad que va a guardar Cuélebre, ¿vale? De estos tesoros para dar el acceso necesario a cada rol de usuario, adaptando sus necesidades, su resumen de paciente y su configuración. Y el otro elemento es, en la parte del uso secundario, también coordinando toda la información, es la parte de inteligencia artificial. O sea, también hay una parte del repositorio que es basado en tecnologías Big Data, donde además incorporamos todas las herramientas de soporte al desarrollo de módulos predictivos, analítica avanzada, etcétera, etcétera, con herramientas específicas para científicos de datos y para otro tipo de usos, ¿vale? Es un proyecto que no emprendemos solos, están también por aquí nuestros colegas de NTT, que también participamos, es un proyecto que hacemos conjuntamente CGM y NTT. Es un proyecto que inicialmente de implantación son 2 años, donde es un resumen un poco del plan de proyecto, de lo que se va a ejecutar. De hecho, acabamos de empezar el 1 de marzo oficialmente el proyecto, o sea que estamos todavía discutiendo las fases, los hitos, las tareas, ¿no? Por aquí hay alguien del SESPA que me estará... luego me buscará para hablar del tema este, y donde principalmente los hitos principales van a ser tener el visor en producción, el nuevo visor en producción dentro de 1 año y los modelos predictivos también en producción de la parte de inteligencia artificial en torno a los 18 meses a partir del 1 de marzo, o sea, en año y medio, a partir de ahora más o menos. ¿Qué es lo que aportamos o qué es lo diferente? Pues por un lado es el concepto de plataforma, que todos entendemos concepto de plataforma, pues como lo que tenemos de Netflix o cualquier tipo de plataforma donde lo que haces es incorporas contenidos. Pues de alguna forma esto extrapolado al mundo sanitario, lo que tenemos es que la plataforma nos va a permitir tanto nuevos actores, nuevos usos, nuevas agentes que van a acceder a nuestra información, pero por otro lado lo que nos permite, por la parte de abajo, según está representada aquí, incorporar nuevas tecnologías. O sea, ahora mismo incorporamos diversas tecnologías, pero el sistema está preparado para incorporar nuevas tecnologías que den nuevos usos y nuevas funcionalidades. Y hacerlo de forma ordenada, coordinada y semánticamente entendible. En este caso, desde el punto de vista sanitario. Por eso incorporamos también terminologías clínicas y también estándares de integración o estándares de persistencia de datos, ¿vale? Las 2 tecnologías principales, aunque hay más por debajo, son una aportada por CGM,
donde es una tecnología, bueno, headless, JE, de microservicios que independiza la capa de front con de la de back, pero además incorpora pues, todos los requisitos de este tipo de entornos en cuanto a latencia y en cuanto a tolerancia a fallos, a escalabilidad vertical, horizontal, elasticidad, etcétera, etcétera. Y también incorpora una serie de módulos funcionales que permiten a otro tipo de soluciones, como es el de Cloudera para el uso secundario, que estas de uso secundario genéricos tengan el sabor y sean específicas de sanidad, ¿vale? O sea, nos permite, por un lado, con Cloudera o con cualquier otro tipo de solución, crecer, meter más información, añadir incluso más ámbitos, más dominios de información de lo que tiene el repositorio, pero siempre gobernado y coordinado por lo que es la parte clínica, que es la que aporta también nuestro sistema, ¿vale? Dentro de estos, lo he pasado, pero bueno, un momento, si vuelve. Comentar que me ha venido al hilo, no sabía, pero dentro de, de los sistemas que están aquí metidos y que no están representados, sí que hay un entorno 3, también aportado por NTT, ¿vale? A este proyecto, de justo lo que acaban de hablar Ricardo y no recuerdo la otra persona. Vale, es un proyecto, entonces el otro tesoro que no es tan visible, pero sí que es uno de los objetivos principales que tiene en este caso el SESPA y la consejería, es que no sea un proyecto de implantación de voy, llave en mano, lo pongo y me voy, sino lo que quieren que esto sea una forma de proceder, de trabajar, que esto les organice a ellos mismos y que sea una forma de integración continua tanto de datos como de funcionalidades, como de fuentes de información y de otros tipos de agentes, ¿vale? O sea, vamos a aplicar metodologías puras y duras de lo que es nuestro entorno más tecnológico, pero también vamos a aplicar principios que vienen más de Dama en cuanto a la parte de gestión de gobierno, como otro tipo de tecnologías, de metodologías para asegurar que la organización tiene un continuo avanzar o evolucionar en cuanto a los datos. Más el sistema permite hacer visionado de los arquetipos, etcétera, etcétera, lo cual les permite ir a su propio ritmo, ¿vale? Según la organización puede avanzar. Un poco como resumen, contar que los objetivos principales en esta parte inicial del proyecto, estos 2 años, pues va a ser eso, implantar la plataforma de salud, los principios de plataforma de salud, de cómo organizarse, de cómo trabajar, de cómo ir incorporando metodologías, data ops, ML ops, etcétera, etcétera, que nos permitan ir añadiendo datos, nuevos modelos, nuevos usos de la información. Un portal 360 grados para cualquier tipo de persona que atienda directamente a los pacientes, ya sean clínicos o no clínicos. Aquí podemos pensar o se está pensando en temas de trabajo social o cualquier otro entorno. Incorporar tecnologías de Big Data, inteligencia artificial, de las que se va a hablar seguramente, ya se habla y se hablará mucho más durante este congreso. Utilizando estándares propios de la sanidad y tecnológicos y sobre todo pues, muy alineados con los espacios de datos tanto nacional como europeo. Es como queremos representar el germen o el principio desde el punto de vista sanitario, pero es el espacio de datos de salud del Principado de Asturias, no es del SESPA, lo es, ¿vale? Pero el objetivo final es que sea del Principado de Asturias, que sea completo para atender a los ciudadanos, no solo a los pacientes, desde que nacen pues hasta que acaba su vida. Y con esto sí que quería también, en nombre de CGM, en nombre de NTT, me aprovecho dar las gracias al SESPA, a la Consejería de Salud del Principado de Asturias, pues por la... Pues muchísimas gracias, muy interesante. Estamos en todos los sitios haciendo ejercicios similares y me ha parecido muy, muy clara la exposición. Entramos ya en la quinta presentación de estado del arte de DICON en patología digital. Y en este caso, pues bueno, os dejo en manos de David de Mena. ¿Te vas a mover? Sí, pues vale, te dejo el micro. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Básicamente entiendo que los que estamos en la sala o tenemos intereses en datos, o tenemos intereses en patología digital, o el compañero que vendrá después de impresión. Os agradezco mucho el poder estar aquí. Quiero hablar un poco de qué significa el DICON en patología digital. Parece que llegamos, y llegamos casi los últimos, a lo que es la interoperabilidad. Aquí, incluso, la 6 tiene todo un congreso específico para la interoperabilidad, y hablar de interoperabilidad en este foro, pues parece que es algo ya sabido.
pero yo creo que no está de más recordar por qué necesitamos la interoperabilidad. Fundamentalmente porque es una forma de libre elección, sobre todo para la administración pública, de no ser cautivo de un fabricante. Yo soy fabricante, pero efectivamente la interoperabilidad nos permite esto y nos permite adaptarnos, hablar entre nosotros, tener una tranquilidad de que tú vas a saber cómo va a responder la otra parte para poder hacer una integración, ¿no? Y sobre todo yo creo que es una perspectiva de futuro. O sea, la interoperabilidad al final nos da la capacidad de construir algo que no se va a quedar cerrado. No va a ser algo que muere, digamos, sobre un proyecto, sino es algo que puede tener futuro, ¿no? Entonces, merece la pena hablar de interoperabilidad también en patología digital, ¿no? Y yo creo que una de las fundamentales, si estamos hablando de imagen médica, obviamente el estándar que tenemos que hablar es DICOM. Sabéis que DICOM es un estándar que nace de la ANEMA, de la Asociación de Fabricantes Electromédicos de Estados Unidos, y que fundamentalmente lo que nos intenta describir son qué es lo que tenemos que enviar, los ficheros y cómo lo tenemos que enviar. Pero es importante que la patología, o sea, todo lo que es la parte de la imagen en DICOM no viene de un fabricante, es algo que los fabricantes no hemos puesto de acuerdo, es algo que los fabricantes nos hemos sentado en una mesa y hemos discutido y hemos llegado a un punto, con lo cual no pertenece a nadie, si queréis hacerlo. No pertenece, digamos, a un solo fabricante, es algo que está en evolución. Pero además nos permite el poder garantizar esta integración operativa, porque hay distintas partes. Todos sabemos cuando se hacen los conectatons, se conectan, digamos, entre los distintos sistemas, los cuales podemos trabajar entre una parte de un fabricante y otra parte de otro fabricante. Y al final intentamos llegar a lo que el cliente nos demanda. Al final queremos con DICOM establecer las necesidades o cumplir las necesidades de lo que el cliente, el usuario final, nos demanda. Y para esto se forman una serie de grupos de trabajo dentro de cada una de las líneas. Yo pertenezco al grupo 26 de DICOM, el cual trabaja precisamente en anatomía patológica. El grupo 26 sacó en el año 2010 el suplemento 145 que habla de la imagen en anatomía patológica. Estamos en el 2024 y ahora os contaré algunas cositas, pero hemos trabajado durante muchísimos años para poder llegar, creo que, al punto en el que estamos hoy. Como decía, al final, los patólogos, la patología digital tiene una imagen muy grande, tan grande que no entraba en el estándar DICOM. O sea, el estándar DICOM que teníamos hasta ese momento no era capaz de asumir una imagen con tanta dimensión. Entonces se tuvo que crear algo nuevo para la imagen de anatomía patológica, que se adaptara a lo que había en ese momento, fabricantes de escáneres, a fabricantes de visores, campo claro, fluorescencia, a un poco la demanda del mercado que existía. Y para eso lo que se definió fue una imagen multiframe. Ya teníamos este tipo de imágenes, ¿no? Los PETs hacen imágenes multiframe, hacen cortes, pero en este caso no tenemos una imagen en una dimensión, sino tenemos una imagen en dos dimensiones. Hacemos como una especie de celdas, de pequeñas celdas, las que metemos cada frame de la imagen. Y esto es un poco lo que se definió. Pero la imagen de anatomía patológica es todavía un poquito más compleja, porque al ser tan grande, pues no se puede ni siquiera visualizar al tamaño real, por así decirlo, que viene capturada dentro de los escáneres, sino que trabajamos como una especie de imagen piramidal. Trabajamos con una imagen a pequeña resolución y poco a poco vamos avanzando hacia imágenes de menor resolución. Y para esto DICOM también tuvo que dar una solución. Dijo, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es una pirámide, una imagen piramidal. En cada una de las capas de esa pirámide, pues eso es lo que es una instancia en DICOM, y dentro de cada imagen, pues lo que es un frame, pues será una celda dentro de lo que es la imagen, ¿no? Dividimos la imagen por celdas y eso es un frame, y dividimos la imagen en distintas capas y eso es una pirámide. Y ese es el estándar DICOM, ¿vale? No hay un estándar DICOM verde, uno azul, uno colorado. Existe un único estándar DICOM que viene definido en el suplemento 145. El que diga lo contrario, que me lo demuestre. Es verdad que, como todo sucede en DICOM, hay cosas que no están definidas. ¿Cuánto es el tamaño del tile? No lo sé. ¿Cuánto es el tamaño de la imagen? Tampoco. ¿Cuántos frames tiene que tener? Pues no lo sé. Sí nos hemos puesto de acuerdo en cómo tiene que ir ordenado. Oye, pues arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Vale, venga, por lo menos nos hemos puesto de acuerdo en eso.
Pero hay muchas cosas que efectivamente el estándar no te lo dice. Pero no es que haya una implementación de uno, un estándar de uno y un estándar de otro. El estándar es único. Simplemente es la forma en la que cada uno lo intenta implementar. Y además de esto, nosotros, ¿por qué pensamos que Daikon es la solución? Primero porque podemos meter, como sabéis, Daikon tiene dos partes, tiene la parte de la imagen y la cabecera. Podemos meter todos los datos necesarios dentro de la cabecera Daikon, de tal forma que toda la información de la imagen de anatomía patológica puede estar en esa cabecera. Toda la información que normalmente está en los LISes, en los sistemas de información, se puede poner dentro de ese mismo tipo de imagen. Y además, nosotros podemos, si funciona esto, ahí está, ¿vale? Podemos tener una imagen en el cual podemos añadir elementos de calidad, por ejemplo, lo que se llama el ICC, el Color Calibration. Para un patólogo es muy importante saber el color de las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una inmuno, una técnica especial, lo que determina si es cáncer o no es cáncer son colores. Es si esto es marrón o es azul, tienes cáncer o no tienes cáncer. Entonces, imaginaros lo importante que es tener una calibración de color detrás de la imagen que tienes, que el color que has obtenido sea realmente. Eso puede ir dentro de la misma imagen Daikon, no hace falta, digamos, tenerlo en otro sitio. Puedes perfectamente implementarse dentro. Y por último, yo creo que además puede producir una generación más rápida de la imagen. Teniendo la imagen, digamos, como hemos hablado antes, una imagen piramidal, una imagen multiframe, esto permite una generación de la imagen e incluso una optimización de todo lo que ya se ha hecho con la imagen Daikon en radiología, poder aplicarlo a la imagen en anatomía patológica. Ahí. Pero además, esto digamos como el formato, la imagen, ¿no? Lo que es el fichero, pero esto va más allá. O sea, el Daikon no es solo el formato de la imagen. Daikon también es cómo se envían las cosas, el protocolo de envío. Y esto es muy importante. Esto parece una cosa que es bastante obvia, pero que, como digo, los de anatomía patológica, los de patología digital, que llegamos después, es algo que estamos empezando a descubrir. Sabemos que tenemos una serie de protocolos clásicos, por así decirlo, el CIESTOR, Cifine, etcétera, pero el hecho de tener una imagen tan masiva nos ha introducido también en todos los protocolos web que tiene Daikon. Y esto es bastante importante a la hora de saber qué packs o qué sistema o qué escáner necesitamos poder integrar. Tenemos que saber qué protocolo habla cada uno o qué protocolo soporta cada uno dentro del punto de la interoperabilidad. ¿Por qué es importante el trabajar, digamos, con esta forma de envío? Porque efectivamente el formato, el CIESTOR, por ejemplo, la forma de enviar no es solo y exclusivamente yo te envío la imagen, sino tengo una serie de conexiones previas que me permite pues una capa de seguridad, una capa de identificación, una capa de protocolo de transporte, de velocidad de compresión de la imagen. Estamos hablando de imágenes de 1 giga, giga y pico. Si nos metemos en fluorescencia ya ni os cuento, y si nos metemos en citología, estamos hablando de hasta 35 gigas. Una imagen de 35 gigas viajando por vuestra red, ¿vale? Pues eso, si no está segurizado, si no tiene una serie de protocolos de conexión, si se cae la conexión a mitad de camino, es importante. Así que si lo movemos a través de un fichero compartido, pues a lo mejor no es la mejor solución. Por eso, Daikon ofrece esta serie de soluciones para poder intercambiar las imágenes de anatomía patológica, de patología digital, a través de exactamente lo mismo que tenemos hoy día en radiología, ¿no? Para eso nosotros, hasta ahora, lo que teníamos era un equipo que trabajaba en Daikon de forma nativa, o sea, nuestro equipo produce Daikon y después, si queremos, produce nuestro formato propietario. Hemos jugado al revés. Es decir, en el momento que podemos tener la imagen en formato Daikon inicialmente, podemos o bien compartirla como lo que hacemos a día de hoy a través de un fichero, a través de una carpeta compartida, o trabajar también con el formato propietario, con SVS, que es el formato de Aperio clásico, que como antes se comentaba, muchísimos visores a día de hoy lo pueden abrir. Pero lo que hemos implementado es precisamente este nuevo paso, poder hacer no solamente la generación del fichero, del formato 145, sino poder hacer el protocolo de envío con el CIESTOR, de tal forma que directamente desde el escáner podemos enviar la imagen a un PACS, como si fuese cualquier fuente de imagen, como a día de hoy funciona en radiología. Nativamente, desde el escáner, podemos trabajar con un PACS y se puede hacer
el visionado de esta imagen dentro de los visores y de los packs que obviamente son compatibles. ¿Y por qué esto? ¿Por qué vemos que esta es la evolución y es la ventaja y es lo que se necesita a día de hoy? Primero, porque establecemos una comunicación uno a uno entre el escáner y el PACS. A día de hoy, cuando tenemos un proyecto y tengo X escáneres dentro del laboratorio, pues al final todo el mundo lo que hace es poner una carpeta compartida, llevo las imágenes a la carpeta compartida y el visor, el IMS, recoge las imágenes de ahí y las empieza a procesar. Si tengo 7 escáneres y resulta que uno me está produciendo una imagen de 35 gigas, pues me atasca el resto de comunicaciones. En este caso yo puedo hacer uno a uno y lo puedo enviar directamente desde lo que es el escáner directamente al PACS, al centro de procesamiento de datos. Como decía, no necesito una integración basada en el nombre del fichero. A día de hoy muchas integraciones se hacen basadas en el nombre del fichero de la imagen que se ha escaneado. O bien se abre el fichero y se lee el código de barra. Digamos que dentro de la cabecera de Icon yo puedo ya meter todos los datos que necesito para la identificación del paciente, para la identificación del caso, todos los metadatos, por así decirlo, que después serán necesarios a poder identificarlos. Y por último, permito hacer una integración estándar. En el momento que un sistema como el nuestro de Leica permite hacer un CSTOR y por el otro lado tengo un PACS que permite recibir un CSTOR con este formato del suplemento 145 de WSI, pues automáticamente puedo enviar la imagen sin ningún tipo de problemas a ese PACS. Si consigo que pase esto, ahí está. ¿Y esto dónde se pone? Pues yo creo que uno de los puntos importantes es el DICOM Conforme Statement. Esto quizás es una cosa muy resabida desde el punto de vista de la radiología. Como digo, nosotros que llegamos nuevos, para nosotros es importante saber qué protocolo y qué tipo de formato cumple la otra parte. Por eso es importantísimo saber cuando vas a trabajar con alguien, efectivamente, cómo lo cumple. Oye, pues este es el estándar que yo cumplo, estos son los protocolos que yo cumplo y lo doy perfectamente en un DICOM Conforme Statement. Y, antes de irme, esto que parece un poco ciencia ficción, o hasta hace poco tiempo, cuando yo hablaba de DICOM, la gente me miraba como bicho raro porque en anatomía patológica parecía que esto era impensable, a día de hoy ya es una realidad. Y os traigo 2 ejemplos de proyectos en el que se trabaja 100% DICOM desde el origen, sin ningún tipo de conversor de por medio, directamente desde el escáner al PACS, al visor. El primero es el proyecto SDPI, o sea, Switzerland Digital Pathology Image, liderado por el Hospital de Ginebra, en el cual se están digitalizando todas las imágenes del Hospital de Ginebra directamente en DICOM, se están enviando con un CSTOR directamente al PACS y se están compartiendo con el resto de sistemas del norte de Suiza completamente en DICOM. Y el segundo proyecto en el que he participado yo recientemente es un proyecto en 3 ciudades francesas, en Burdeos, en Limoges y Poitiers, y exactamente igual, es un proyecto en el cual se está haciendo DICOM desde el origen, desde el escáner se está haciendo un CSTOR directamente al PACS. En este caso son 3 PACS en 3 sitios distintos, conectados entre sí, en el cual desde cada una de las ciudades se puede ver perfectamente las imágenes producidas con los escáneres en las otras ciudades correspondientes. Son 3 en Burdeos, 2 en Limoges y 2 en Poitiers. Esto se ha instalado en final del año pasado. Hicimos un gran esfuerzo para poder terminar el proyecto y poder tenerlo funcionando. Como digo, ya proyecto 100% DICOM, desde el origen hasta el final, con sus protocolos correspondientes y con la imagen en DICOM, no es ciencia ficción, es algo real y es algo que podemos hacer. Muchísimas gracias. Pues en este caso la presentación es cómo los servicios de impresión pueden mejorar la eficiencia en los entornos sanitarios. Cuando vi el título, tengo que decirte que me resultó un poco chocante, porque estamos todos muy ocupados en quitar el papel, en reducir la impresión. Yo te diría que que lo tenemos hasta como índices que hacemos seguimiento para ver si reducimos pues los dispositivos de impresión y tal. Entonces, bueno, convéncenos de que la impresión se podrá reducir, pero sigue mejorando la eficiencia, ¿vale? Venga. Os dejo en manos de José Raúl Ballesteros, de técnico consultoría Preventa Broder. Buenos días, muchas gracias. Pues te voy a intentar convencer
y te voy a explicar por qué, gracias a tu pregunta, Brother encaja también, ¿no?, en este nuevo enfoque, donde se busca no solo la reducción del papel, se busca ser un poco más autónomos en la impresión y se busca ser, sobre todo, más eficientes, ¿no? Si me facilitas, es este el mandito, ¿verdad? Vale, pues vamos a hablar un poco de los desafíos actuales en... ¿Allí? Vale, ok. Pues vamos a hablar un poco de esto y a raíz de tu pregunta, nosotros a día de hoy tenemos un posicionamiento dentro de la sanidad de más de 30.000 equipos instalados. Brother es un fabricante que lleva más de 100 años y solo en España lleva más de 25. En 25 años hemos crecido exponencialmente comparado con otros fabricantes, ¿no? Solo en el 2023, en el segundo semestre, conseguimos abarcar el 40% de la cuota de los equipos láser. Fue un hito dentro de Brother y fue la primera vez que se ha posicionado como líder del sector. ¿A qué podemos achacar todo esto? Pues un poco a lo que decía, ¿no? A la buena interpretación que hace Brother de cómo se mueve la impresión y hacia dónde vira. Vira hacia justo donde Brother mejor encaja, que es en equipos pequeños, en equipos ágiles, en equipos controlados, y nos vamos alejando cada vez más de esos print corner antiguos donde estaban colocados siempre al lado de la máquina del café, donde todo el mundo perdía un tiempo excesivo para poder recoger esas impresiones y muchas de ellas al final acababan en compañeros que no tenían que ser, en la trituradora, en la propia máquina, ¿no? Entonces Brother esto lo encaja muy bien. Voy a poner algunos de los ejemplos que ya trabajan con nosotros. Tenemos muchos más, pero estos son 4 claros ejemplos, como decía, que conocen muy bien los dispositivos de Brother y que gracias a ellos también nos ayudan a tener un posicionamiento, pues bueno, como os decía, actualmente líder del sector. Voy a intentar ser un poco breve. Sé que muchos estaréis ya un poco cansados. Al final es la última presentación. Después de esta presentación viene casi uno de los mejores momentos, que es la pausa y el desayuno, ¿no? Y donde allí podremos, los que tengáis interés, pues explicaros un poquito más en profundidad, pues cómo manejamos la impresión, como lo que queremos denominar, que es impresión 360, que ahora después os daré un poco más detalles sobre esto. Como os decía, requerimientos de impresión versátil, donde hoy en día tenemos equipos multifunción desde solo 20 centímetros, que nos ayuda a encajar muy bien en ubicaciones donde el espacio cobra un valor muy, muy importante. Entornos distribuidos con restricciones de acceso. Aquí hacemos un especial foco, pues ubicaciones donde no tienen posibilidad de tener una conexión por red, donde no hay posibilidad, muchísimo menos en el entorno sanitario, de tener una conexión por Wi-Fi, pero sí hay posibilidad de tener una conexión por USB. Nosotros a día de hoy, un equipo colocado en local, podemos darle el mismo servicio que a un equipo conectado en red. ¿Qué quiero decir con el mismo servicio? Tenemos la posibilidad de tener un control, una monitorización, una gestión, un envío proactivo de los consumibles, una trazabilidad correcta de que la máquina esté correctamente funcionando y poder reducir muchísimo los tiempos de reparación de un equipo de intercambio, de un plug and play en todos los equipos, ¿no? Que al final son equipos que podemos dejar perfectamente preconfigurados y simplemente es quitar uno y pinchar otro, ¿no? Esto nos ayuda muchísimo. Cuando hablamos de control de costes, nosotros tenemos soluciones propias que ayudan a poder hacer restricciones por usuario y, como os decía antes, pues poder reducir, como me apuntaba María José, a esas impresiones que no son útiles y poder apuntar más a una impresión pues, más sostenible y más responsable. Control de uso y seguridad de impresión viene a profundizar un poquito más dentro del control de costes, donde nos aseguramos que quien hace uso de la impresora hace un uso responsable, tiene que logarse en ella, nos aseguramos que esa impresión tiene un nombre, tiene una dirección y tiene un sentido. El mantenimiento crítico, pues bueno, pues esto viene también a relación de poder dar el servicio, pues que realmente la sanidad tiene un valor, ¿no? Tiene un valor muy importante, porque la impresión dentro del IT siempre ha sido un poco el patito feo. Es aquel dispositivo donde está en una esquina que parece arcaico, que parece que ya no es útil, que parece que no es importante, pero que es totalmente crítico y cuando no funciona, pues el responsable de IT, si no tiene un servicio bien gestionado, se acaba tirando de los pelos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros aquí le damos mucha importancia, igual que al servicio en control, ¿no? Que al final redondea un poco la rueda de lo que queríamos contaros. Vale. Comentando un poquito más en profundidad todos estos aspectos,
sin ser tampoco muy redundante. Los equipos de altas prestaciones que nosotros ofrecemos, principalmente en monocromo, ya que entendemos que, bueno, que es lo que más encaje tiene dentro de la sanidad, hablamos de dispositivos hoy en día de hasta consumibles de 25.000 páginas, ¿no? Pues esto ayuda muchísimo a reducir los tiempos de respuesta, a que un consumible se alargue muchísimo más en el tiempo. Como os decía, es un amplio espectro, siendo solo equipos A4, multifunciones desde 19 centímetros hasta equipos que soportan 100 digitalización de 100 imágenes por minuto o capacidad de 25.000 páginas por consumible. Los distintos métodos de conexión, como os decía, dentro del entorno sanitario, está claro que la conexión ideal para todo el mundo va a ser siempre un dispositivo conectado en red. Nosotros a día de hoy un equipo conectado por USB podemos dar la misma seguridad de que el equipo va a estar totalmente gestionado, va a estar monitorizado y va a poder tener tanto un envío proactivo de los consumibles como una respuesta muy rápida dentro de cualquier incidencia que se pueda producir. A ver, aquí, sí. Vale, esto os lo adelantaba antes también. Los costes por página y la capacidad que podemos ofrecer viene viene muy abocada de todo esto y es al fin el resumen, ¿no? De poder tener equipos que tienen muy buen encaje, de equipos que van hacia dónde va la impresión, que es a entornos cada vez más distribuidos, equipos cada vez más portátiles y alejarnos, ¿no? de esos antiguos corners de impresión. Las soluciones de accounting y seguridad. Bueno, como os decía, nosotros tenemos software propio para poder tener un control, pero cuando necesitamos, pues lo que se denomina dentro del mundo del printing, pues una AAA, una solución un poquito más compuesta, trabajamos pues muy ligadamente a algunos de los compañeros de viaje que aparecen aquí. Ayer en el stand ya nos indicaban que gracias a alguna de estas soluciones pues habían podido reducir drásticamente la impresión y algo que es muy importante que aunque suena un poco extraño decirlo, pero es el usuario que sabemos que generalmente hace un mal uso de esto. Simplemente cuando empezamos a decirle, te estoy vigilando, la reducción de papel baja, la reducción de la impresión baja, la sostenibilidad aumenta y el consumo responsable de los dispositivos aumenta. Entonces, esto al principio, en algunos casos, sé que parece una inversión que puede que dé la sensación que está fuera de lugar, pero con el tiempo os aseguro que esto ayuda a que el volumen de la impresión baje, sea más sostenible y ayude a reducir costes, ¿no? Vale, el mantenimiento adaptado y la criticidad. Dentro de la sanidad es clave. Nosotros a día de hoy, en algunos de las muestras que os enseñaba antes, pues trabajamos con un servicio 24/7. Evidentemente no es un SLA estándar, no es algo que a todo el mundo le encaje, pero sí que tenemos la posibilidad de ofrecerlo, ¿no? Gracias tanto a un helpdesk propio como a un servicio de atención de segundo nivel propio también, donde esto pasa a ser necesario y donde aporta un valor fundamental, ¿no? Creo que hay pocos fabricantes que puedan dar esta rueda de servicio y que todos los técnicos, todo lo que aporta sean trabajadores propios, ¿no? Los automatismos y el reporting. Es una herramienta que nosotros le damos mucho valor, cada vez entendemos que tiene más y es la posibilidad de, sin ningún software adicional, poder facilitaros un reporte de las máquinas que tenéis con nosotros. ¿Qué viene a decirnos esto? Pues viene a contarnos de una manera muy ágil y ligera cuánto están imprimiendo los equipos, cuándo imprime cada uno de ellos, el coste que tienen y ayudarnos a detectar, como os comentaba, esas impresiones que no deberían de realizarse pero como todos sabemos, a veces se realizan, ¿no? Entonces, este tipo de automatismos que nosotros prestamos, esta solución adicional que hacemos a la gestión tradicional y aumentar el control, como os decía, acaba redundando en un ahorro de coste significativo y en un uso más responsable de la impresión. Bueno, aquí una imagen, simplemente creo que esta imagen por sí sola pues, nos habla, ¿no? Y es la sostenibilidad. La sostenibilidad a día de hoy cobra cada vez más relevancia. Para el 71% en España de las pymes pasa a ser una decisión trascendental si esto se incorpora o no se incorpora. Y desde Brothers solo en I+D+I invierte más del 6% de los beneficios anuales a poder mejorar en esta línea. ¿Cómo lo mejoramos? Pues no solo en el propio hardware de los dispositivos, donde cada vez utilizamos más,
más componentes que son, vienen de un producto reciclado y ayudan a que el equipo sea más sostenible, sino poniendo programas sin ningún coste adicional al servicio del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros a día de hoy tenemos un programa que funciona francamente bien en el que automatizamos la recogida de estos consumibles. Dicho de alguna manera, pues sin ningún coste adicional, como os comentaba, nosotros nos encargamos de hacer la retirada por ubicación, por distrito, cuando el cliente lo necesita o cuando vemos que realmente puede tener sentido darle una información adicional al cliente para que sepa no solo un certificado de la huella de carbono que facilitamos de manera anual, sino que pueda tener unas mediciones reales de cómo está ayudando, ¿no?, a poder reducir su huella de carbono y a poder ir a un entorno cada vez más sostenible, ¿no? Bueno, y sin enrollarme mucho más, quería comentaros algunos de los dispositivos que hoy en día en Brother pues ayudan a redondear lo que es el mundo del printing, ¿no? Veo alguna cara conocida allí al fondo que estos dispositivos los conoce francamente bien, trabaja con ellos y bueno, creo que luego en el stand os podrá dar más información. Estos dispositivos nos ayudan a, como os decía, poder facilitar una impresión 360. ¿Qué queremos decir con una impresión 360? Sobre todo dentro del mundo sanitario. Pues que hoy en día Brother es capaz de cubrir todo el tipo de impresión que necesita cualquier usuario o cualquier empleado, ¿no? Hablamos de dispositivos que son capaces de imprimir entre 2 y 4 pulgadas, empezando por la típica pulsera identificativa que nos encontramos, dispositivos que imprimen hasta en 1:4 de manera portátil para esas ambulancias, ese SAMUR que necesita hacer una impresión y son dispositivos que no llevan consumible, por lo tanto la durabilidad del dispositivo se alarga, los fungibles se reducen y las averías se reducen drásticamente. Dispositivos también para la recepción, donde nos da la posibilidad de imprimir etiquetas con una trazabilidad y una durabilidad que hemos conseguido aumentar, sobre todo en esta nueva línea de producto. Y todo esto sumado a lo que os comentaba antes de la impresión tradicional, nos ayuda pues, bueno, a poder, con un solo fabricante, con un solo proveedor, que podáis tener todo lo relacionado con el mundo del printing que podáis necesitar. Por eso te decía, María José, que sí que entiendo que la impresión se busca reducirla, se busca pues, que sea cada vez más eficiente. Yo creo que Brother entiende muy bien el mensaje. El logo at your side, creo que hacemos muy buen uso de ello y es apoyarnos muy bien en las necesidades y en el feedback que los usuarios nos trasladan para sacar dispositivos pues que cada vez entendamos que no solo ayuda a reducir esto, sino que ayuda a cerrar el círculo dentro del mundo de la impresión, ¿no? Y poco más que deciros, simplemente pues que estamos ubicados en el stand 29, que es ideal porque lo vais a ver justo hasta al lado de donde os van a poner un pequeño aperitivo y estaremos encantados de poder ampliar con vosotros y contaros un poco más de cualquiera de nuestras líneas de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias, me has convencido. Esto puede convivir con la interoperabilidad y en determinados momentos pues no podemos evitar imprimir en papel, en etiqueta o en lo que sea. Hay otras cosas, hay trazabilidad, hay control, o sea que muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como he dicho al principio, para respetar el tiempo que teníamos en cada una de las 6 sesiones, hemos dejado para el final 10 minutos de turno de preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si ya se huele desde aquí el café y estáis más en el café que en la pregunta, pero bueno, si alguien quiere lanzar alguna pregunta, ¿sí? ¿Y para quién? Vale, gracias. En relación con la última presentación de Brother, bueno, este tipo de sistemas pues tienen muchas bondades, ¿no? Porque en cuanto a la gestión, el accounting, muchos servicios, pero suelen basarse en sistemas centralizados, con un servidor bien de impresión, de software de impresión. En un entorno como el sanitario, ¿qué medidas de contingencia habéis experimentado vosotros o si tenéis alguna frente a situaciones de indisponibilidad de estos sistemas y que puedan comprometer el uso de las impresoras en un entorno hospitalario?
que se puede convertir en un tema bastante crítico. Que no pueda un médico sacar un informe en consultas, que no se pueda sacar una pulsera o una etiqueta identificativa. Mm, ¿Tenéis alguna idea respecto a este tema? Vale, pues mira, es muy buena pregunta. Antes cuando enseñaba la rueda le daba mucha importancia, hacía cierto hincapié en la parte de nuestro servicio técnico, ¿no? Sobre todo cuando hablábamos de la criticidad de poder de poder ofrecer un servicio técnico propio 24/7. La mayoría de nuestros equipos son plug and play, hay la posibilidad de un intercambio en caliente. Cuando la avería es crítica, el entorno tiene dispositivos que para él tienen una importancia relevante, generalmente tenemos la posibilidad de dejar una unidad adicional en un entorno muy cercano. Si hablamos de un hospital o de una clínica, pues evidentemente esto va a variar, pero sí que hay posibilidad siempre de tener un equipo cerca que pueda cubrir esa avería o esa criticidad cuando hablamos de un equipo que no tiene posibilidad de retorno. Cuando es una avería un poco más sencilla, pues insisto, el poder tener una solución ágil, bien sea por correo electrónico, bien sea por línea telefónica, bien sea a través de una videollamada, de un soporte en remoto, una conexión de nuestros técnicos, yo creo que con este amplio espectro, esta forma de conexión, creo que podemos cubrir perfectamente cualquier incidencia o cualquier error o crítico que pueda tener cualquiera de nuestros dispositivos, ¿no? Perdonad, el nivel de confiabilidad de las herramientas de gestión actuales en cuanto al suministro de consumibles, que puede ser una de los preocupaciones, concerns, me salía, que pueden tenerse más a menudo en los entornos sanitarios. Como os comentaba antes, las herramientas de gestión desarrolladas a lo largo del tiempo han desarrollado un nivel de confiabilidad altísimo, lo que nos permite garantizar el suministro con un nivel operativo o una garantía de nivel operativo también bastante elevado. De todas maneras, toda esta información que podemos facilitaros en el stand sin ningún problema está basado en lo que comenta también Raúl, es decir, al final, incluso los fabricantes de hardware estamos intentando darle una vuelta a toda la capa de servicios de valor añadido, que al final para nosotros no deja de ser una novedad, no lo es tanto en el mercado, pero no dejamos de reconocer que ahora mismo todos los entornos, incluido el sanitario, vais un paso por delante y estáis dentro de lo que es toda la parte de gestión, que para nosotros nos ha costado un esfuerzo relevante durante los últimos años, pero a día de hoy tenemos ese paraguas de gestión que nos permite dotar a las soluciones de la serie de automatismos que requerís. Entonces, un poco también, todo esto no consiste en ampliároslo ahora, pero sí os podemos dar información ampliada en el stand. ¿Vale? Perdona, ¿eh? Disculpa. Perdón, que no te había visto. Buenos días, soy ¿Sí? Javier Quiles perdona, me hago una preguntilla, perdonad por lo del café. Va dirigida a los dos ponentes que hablaban de anatomía patológica digital. Muy bien. Hemos escuchado, bueno, que hay un estándar de referencia en la imagen, los dos proveedores que hemos escuchado hoy pues lo soportan, que es DICOM, pero hay un marco de referencia un poco más amplio, que es IHE, y que propone pues un flujo de trabajo estandarizado para articular la integración entre los LISES, los sistemas de laboratorio y los sistemas de imagen, ¿no? Y esa referencia, bueno, no lo habéis hecho ninguno de los dos. Bueno, sé que IHE pues nos queda primero es DICOM y luego ya viene lo siguiente, ¿no? Pero vosotros que tenéis un panorama así un poco más o menos, bueno, bastante amplio y seguro que más amplio que el mío, eh, ¿qué percepción tenéis sobre el marco de IHE para anatomía patológica digital? Y perdonad que os dejo un minuto a cada uno, o menos. Si eso hablamos en el café. No, que es interesante pregunta y la respuesta seguro que nos interesa a más de uno. Efectivamente, existe algo más amplio que es IHE, que contempla DICOM como parte y contempla cómo se recogen o cómo se meten esos metadatos dentro de la imagen, entre otras cosas. De hecho, el CSTOR es parte de IHE, o sea, es ya una parte de mensajes de IHE. A nivel de implementación, lo que yo he visto, excepto vuestro caso, y os felicito, en Galicia, el resto está todavía un poquito a verlas venir. Quiero decir, como estaba el DICOM hace 3 añitos, pues ahora mismo está el IHE. Todavía están a verlas venir, a ver cómo esto se trabaja. Es verdad que integraciones hay que hacer
y entonces pues hacemos un poco integraciones homemade y porque todavía, sobre todo los proveedores del ISES, no sé si alguno en la sala, pero los proveedores del ISES son los que todavía le falta un poquito más de empezar a trabajar en este tema. Pero efectivamente es el siguiente paso. La verdad que es que estoy de acuerdo con David, que la gente de IHL en los perfiles de implantación en cuanto a patología digital no tienen nada trabajado. Sé que hay algún grupo de trabajo montado, pero está en una situación bastante, Incipiente. yo diría que Incipiente. prácticamente sin gente que esté, pues son grupos de trabajo que se montan, pero si no tiene gente trabajando, pues no avanzan. Entonces, pues están un poco en ese sentido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Pero también tengo que decir una cosa, que en formato DICOM, bueno, dicho por muchos patólogos y todo lo demás, hay con algún tipo de imagen de anatomía patológica que todavía está teniendo problemas. Alguna fluorescencia multicapa, todo este tipo de cosas, pues están teniendo problemas. Entonces, estamos hablando de algo que está todavía en desarrollo. Es que, claro, todo es tan así que, bueno, todos nos hemos tirado por el que todo tiene que ser DICOM, pero realmente, dicho por patólogos y por todo el mundo, una de las cosas que siguen siendo todavía óptimas es la utilización de los formatos nativos. Entonces, claro, es que esa es un poco la clave del tema, que se diseñaron precisamente para esto. Entonces, el meter a capón el tema en Daikon, pues está haciendo eso. Hay algunas veces que se cogen, lo que se hacen es que se pone la cabecera Daikon y después se encapsula todo metido ahí. Y después el visor que venga, que se lo trague y que lo intente o no, ¿vale? Pero por eso digo que es que estamos ahora mismo en una fase, digamos, pues de trabajo. ¿Que esto llegará a ser? Pues evidentemente, pero bueno, es decir, hace 4 años, pues prácticamente no había máquinas. Y hace 8, pues estaban los de la universidad esta de no sé dónde americana con los primeros escáneres diseñándolos. O sea que todo es Pe- tecnología muy nueva. Pero bueno, esto pasa con todas las tecnologías emergentes. O sea, identificas la necesidad, coges las herramientas que tienes a mano de la mejor forma posible para atenderlo y cuando ves que se te queda corto, que por lo que entiendo no soy ninguna experta en Daikon, pues hay tecnología y hay especificidad Daikon la ventaja que y tiene, estándares que se irán desarrollando, claro, formatos. eh, Daikon la ventaja que tiene es que tú coges la cabecera y después puedes encapsularlo todo y prácticamente rápidamente montan un estándar y toda la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, tú cuando recuperas la imagen o estás en el formato nativo que te lo permita tu visor o entonces ya tienes problemas. ya. Y cuando se definen todo lo que son las partes en cuanto al tema del Daikon, que es lo que ha dicho, que es lo que ha contado David en su presentación, pues evidentemente ahí pues hay algunas cosas que chirrían y que como se está trabajando en ello, pues ahí pues supongo que lo solventarán. Fecha de hoy, pues bueno, El es próximo que año lo dijo seguro que David, hay ha, una ha dicho que ponencia. había diferentes Daikon. Entonces, claro, pues el Claro. Daikon mío, el Daikon tuyo, el Daikon de aquel, bueno, pues ahí estamos. Próximo año seguro que hay una ponencia de nueva generación de visores, nuevo empaquetado de datos de imagen patológica y vamos, y si no el próximo, el siguiente. Pero no cabe duda que eso va a avanzar. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Vamos a café. lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por resistir hasta el final. Gracias. Y gracias a todos mis compañeros ponentes que, bueno, por el trabajo que han hecho y el mensaje que nos han dado, que desde luego ha sido significativo, es interesante. Hablamos.